No sé si te has dado cuenta o no, pero ya a este paso lo único que faltan son los zombies. Y olvídate, pero yo estoy preparado. No sé tú. ¿Ya? Ok, ya, listo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Julio J. Blanco y esto es Piso 14, el podcast. Y bueno, listo, comencemos con esto de una. El tema de hoy son los zombies, mito o realidad. O tal vez simplemente es mito y realidad. En este episodio hablaré un poco de la historia, de la cultura, de la religión que influyó para la creación del zombie moderno que conocemos hoy en día en las películas. Y también te hablaré de algunos casos y te sorprenderá saber que está comprobada esta. Y bueno, arranquemos de una. A diferencia de otras criaturas del folclore universal que poseen el mismo prestigio que los zombies, este proviene de un origen mucho más humilde y a su vez comprobable, mucho más que otros mitos. La palabra zombie, como la conocemos actualmente, es la evolución de la palabra zombie, que su significado es cuerpo, en lenguaje de etnias de la República Gabonesa, mientras que Nzambi significa el cuerpo de un espíritu muerto, en lengua del Congo. Estas son áreas en las que los traficantes de esclavos europeos capturaron a un gran número de personas para trabajar en sus plantaciones de azúcar, en las Indias Orientales. Un negocio cuyas enormes ganancias llevaron a Francia e Inglaterra a convertirse en un poder mundial. A su vez, los africanos se llevaron su religión consigo. Sin embargo, las leyes francesas exigían que los esclavos se convirtieran al catolicismo. Y de esto lo que surgió fue una serie de religiones sincréticas que mezclaban creativamente elementos de diferentes religiones. Por ejemplo, el vudú de Haití, el OVA de Jamaica y la santería de Cuba. Y si no sabes qué es sincretismo, el tío Joel te lo enseña para que dejemos de ser analfabestias. Sincretismo es básicamente el intento de conciliar religiones, creencias, filosofías que no tienen nada que ver la una con la otra o que su relación es muy efímera. Las condiciones para los africanos en las colonias francesas era horrible. La tasa de muerte entre los esclavos era demasiado alta, lo que a su vez trajo consigo la rebelión de estos, que no se hizo esperar, y que eventualmente derrocaron el poder de sus amos en 1791. Rebautizada como Haití y separada de República Dominicana, la nación se convirtió en la primera república independiente negra, después de una larga guerra revolucionaria en 1804. Y obviamente eso no fue visto con buenos ojos de parte de los europeos. Haití fue denominado constantemente como un lugar violento, supersticioso y mortal. Y esto debido a que su sola existencia constituía una afrenta para los imperios europeos. Y a lo largo del siglo XIX, los informes sobre canibalismo, sacrificios humanos y peligrosos rituales míticos se multiplicaron. Pero no fue sino hasta el siglo XX, después de que Estados Unidos ocupó Haití en 1915, que todas estas ideas, rumores e historias comenzaron a sintetizarse en la idea del zombie moderno. Las fuerzas estadounidenses intentaron sistemáticamente destruir la religión nativa de Haití, que era el vudú. Sin embargo, todos sus esfuerzos fueron contraproducentes, ya que el resultado de estas fue que se reforzaran esas creencias. El objetivo de Estados Unidos era ir a modernizar un país que para ellos consideraban atrasado. Pero en cambio, regresaron a casa llevándose consigo todas esas creencias supersticiosas primitivas. Básicamente, Estados Unidos es como el amigo problemático que todos tenemos, que no queremos invitar a las fiestas ni a las salidas porque siempre quiere ir a buscar problemas. Y antes de comenzar a hablar concretamente de los zombies, es necesario detenernos por un instante en el vudú, ya que este se origina de esta creencia religiosa. El vudú, como te comenté anteriormente, fue traída a las costas occidentales por las tribus africanas esclavizadas en el siglo XVIII, temida y malinterpretada por muchos en vista de la enorme cantidad de deidades, de conjuros, de posesiones y de sacrificios animales que poseía esta religión, que incluso se ha llegado a registrar sacrificios humanos en propósito de la magia negra. El vudú es la religión que principalmente se practica en esta isla caribeña. Esta nació como un culto a la serpiente y a una adoración a distintos espíritus relacionados a las experiencias de la vida cotidiana. Pero estas prácticas se fueron mezclando con los rituales católicos que ya existían en América. Y fue así como a través de este sincretismo surgió esta religión, que hoy en día la practican aproximadamente 80 millones de personas en el mundo. Luego de esto, en 1809, los esclavos africanos que se encontraban en Cuba transportaron el vudú al estado de Luisiana, en Estados Unidos. Y fue así como por primera vez toda la creencia de los zombies pisó por primera vez la tierra, que más adelante le sacaría el mayor provecho posible. Entre las creencias principales del vudú, vudún o vodún, se encuentra aquella según la cual las personas muertas pueden ser revividas.
y estas quedan al control del Bokor, es decir, hechicero o médico brujo, ya que estas carecerían de toda forma de voluntad propia. De 1809 daremos un salto a 1920, ya siendo el vudú una religión consolidada en Luisiana, y los zombies comenzarán a dar sus primeros pasos a la fama, apareciendo algunas historias en revistas populares de la época, donde el principal argumento era personas que regresaban a la vida buscando vengarse de sus asesinos. Luego de esto, un par de escritores fueron a Haití, en busca de estudiar las raíces del vudú y a corroborar la existencia de los zombies. Uno de ellos fue William Seabrook, autor de La Isla Mágica, donde narra su viaje hacia Haití y las vivencias que tuvo en esta isla. Uno de los capítulos de este libro narra su experiencia conociendo a los zombies que trabajaban en los campos de caña de azúcar. En un principio, los describió como personas que caminaban lento y pesadamente, como si fueran salvajes. Pero lo que más llamó su atención fue su mirada. Él la describía como una mirada fija, cansada, desenfocada, que no miraba a ningún lado, que incluso llegó a asustarlo. Pero luego de analizarlos por un tiempo, su explicación racional fue que eran personas pobres, dementes o idiotas forzados a trabajar en el campo. Y más adelante, este capítulo se convirtió en la base del guión para la primera película de zombies, White Zombie, que se estrenó el 4 de agosto de 1932. Por otro lado, la segunda escritora que viajó a Haití para escribir un libro con la misma temática, es decir, viajar a Haití y conocer todo el tema del vudú y los zombies, fue Zora Hurston, y en su libro Tell My Horse narra cómo conoció de primera mano el caso de Felicia Felix Mentor. La repentina aparición de esta mujer supuso la prueba definitiva y concluyente de la existencia de zombies en Haití, y de esto hablaremos un poco más adelante. Por lo pronto sigamos con la historia. Pero el año en que realmente los zombies llegaron a la fama fue 1968, con la producción de la película La Noche de los Muertos Vivientes, de George A. Romero. Esta película fue la precursora del género, tal y como lo conocemos hoy en día. Romero transformó a estas dóciles criaturas en hambrientos y peligrosos seres incontrolables. Su aspecto, antes humano, se distorsionó para convertirlos en desagradables errantes de piel putrefacta, alarmante hedor y sedientos por cobrar vidas. Y luego de esto, los zombies se hicieron un lugar en la cultura popular, teniendo apariciones en películas, novelas, cómics, series, música y otros géneros. Pero bueno, después de todo este recorrido histórico, llegamos a la pregunta clave. ¿Los zombies existen? La respuesta es sí. Sin embargo, están muy lejos de parecerse a su contraparte hollywoodense, y ya verás por qué. El primer caso de zombies reales que te contaré será el de Felicia Felix Mentor. Como te comenté anteriormente, la escritora Zora Hurston fue la que documentó este caso, y que posteriormente narraría en su libro, que lamentablemente fue considerado una vergüenza por otros escritores. Ella escribió lo siguiente: tuve la extraña oportunidad de ver y tocar un caso auténtico. Escuché los sonidos fragmentados de su garganta. Si no hubiera experimentado todo esto bajo la luz del día y en el patio de un hospital, podría haberme ido de Haití, interesada en el tema, sin embargo dudosa. Pero yo vi el caso de Felicia Felix Mentor, el cual venía con el aval de las principales autoridades. Sé que hay zombies en Haití, gente que ha regresado de entre los muertos. Felicia Felix Mentor supuestamente falleció en 1907, después de una repentina enfermedad. En 1936, una mujer en harapos fue encontrada vagando por las calles y se dirigía a una finca que, según ella, pertenecía a su padre. Los propietarios de esta identificaron a la mujer como Felicia Felix Mentor, muerta hace 29 años, y su esposo Felix Mentor también confirmó esto. La familia Mentor la recogió, la alimentó y la alojó nuevamente en su vivienda. Claramente, para ellos, Felicia había regresado entre los muertos después de 29 años de haber fallecido, y la gente del pueblo siempre creyó que Felicia Felix Mentor se había convertido en un verdadero zombie. Esto debido a que en Haití son muy creyentes a la magia negra, el vudú y los zombies. Louis Mars, uno de los médicos que atendió a Felicia, escribió un artículo en 1945 en una revista especializada en antropología llamada Men. El Dr. Mars describió al presunto zombie en cuestión como alguien que no estaba en capacidad de dar ningún tipo de información. Por ejemplo, cuál era su nombre, su edad, su lugar de nacimiento, dónde había estado todo este tiempo, a dónde se dirigía y cómo fue que llegó a ese hospital. Esta persona había perdido todo sentido del tiempo y se mostraba muy indiferente al mundo de cosas en su alrededor. El segundo caso es el de Cleibus Narcis, un hombre haitiano de 40 años, a quien los médicos habían declarado muerto el 2 de mayo de 1962, luego de padecer durante varios días de una fiebre misteriosa e insoportable. El cadáver de Cleibus
fue identificado por su hermana Marie y posteriormente enterrado en un pequeño cementerio en un pueblo ubicado en el occidente de Haití. Esto tras pasar 24 horas en la morgue. Pero en Haití se dice que nadie puede estar seguro de morirse del todo. En 1980, un hombre de movimientos torpes y mirada perdida se acercó a Marie en el mercado del pueblo y le dijo que era Cleibus, su hermano, el mismo que ella había enterrado hace 18 años atrás, cosa que para ella no fue algo imposible. Esto debido a que posteriormente al funeral, en la noche, la tumba de Cleibus había sido profanada y el cuerpo de Cleibus fue robado por un hombre que anteriormente ya le había hecho un maleficio. Este hombre era un bokor, es decir, un hechicero, quien lo golpeó y lo obligó a tomar una extraña poción. Luego de esto, lo puso a trabajar como un esclavo en una plantación de azúcar, donde continuamente le obligaba a ingerir dosis de esa poción para mantenerlo como un zombie. Cleibus estuvo bajo el control de este bokor hasta la muerte de este, 2 años después. El zombie escapó y estuvo vagando de un lado a otro, lejos de su casa, esto durante 16 años, hasta que decidió regresar. Estudios científicos posteriores demostraron que el bokor drogaba a Cleibus por medio de una sustancia derivada de la tetrodotoxina, un compuesto tóxico proveniente del pez globo, que puede producir parálisis corporal y que en una forma modificada puede simular la muerte a través de una disminución del metabolismo y del ritmo cardíaco. También se determinó que el bokor recurría a la secreción venenosa del sapo de la caña, las cuales utilizaba como anestésico, y para resucitarlo se cree que usó un compuesto derivado de la hierba de estramonio. Y gracias a Cleibus, que verdaderamente murió en 1994, se pudo determinar que quizás aquí es donde radica el secreto de los zombies, no en la magia, y mucho menos como lo muestran en las películas. Y te contaré un caso extra. En el hipotético caso, valga la redundancia, que llegase a pasar un apocalipsis zombie al estilo de las películas hollywoodenses, creo que esta sería la forma más realista y más práctica en la que podría pasar, que es la siguiente. Y es un caso que estuvo dando vueltas desde hace aproximadamente un año por internet. Y es el caso que se conoce comúnmente como los ciervos zombies. Esta es una enfermedad neurológica que convierte a los ciervos en algo así como zombies. Y según advertencias de varios expertos en la salud, esta podría transmitirse a los seres humanos. Esta enfermedad, llamada formalmente como caquexia crónica, puede afectar también a alces, renos, venados y causa en ellos una extrema delgadez, la ejecución de movimientos erráticos y la pérdida del miedo a los humanos. Eso según un informe del diario New York Post. Según un estudio realizado por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, el virus ha sido identificado en 24 estados de Estados Unidos, incluyendo Nueva York, así como en Finlandia, Corea del Sur y Noruega. Y es muy posible que la cantidad de casos humanos sean sustanciales y no eventos aislados. Eso explica Michael Osterholm, director del CDC. La enfermedad todavía no ha sido detectada en humanos. Sin embargo, los expertos de la Universidad de Minnesota alertan de la posibilidad de que esta se transmita por el consumo de carne en mal estado en los próximos años. Además, afirman de que la caquexia crónica debería tratarse como un problema público de salud. Los científicos del CDC creen de que esta infección se transmite mediante las proteínas priónicas, que se transmiten en el fluido corporal, como por ejemplo la saliva, la sangre o la orina, y que éstas pueden permanecer en el ambiente por un periodo largo de tiempo, siendo capaz de continuar contagiando aun cuando ya el animal enfermo haya muerto. Por el momento no existe ninguna clase de tratamiento para la caquexia crónica, y los síntomas pueden tardar hasta un año en aparecer. Y eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Joel J. Blanco y esto ha sido Piso 14, el podcast. Y antes de finalizar, en estos días me di cuenta de que ya llegamos a los 100 seguidores en Instagram. De pronto es algo chistoso, algo cómico o un dato no relevante, pero yo sí quiero agradecerte a ti que estás viendo este video o estás escuchando este podcast en alguna de las plataformas. De verdad, esto es un logro muy importante para mí. Y más allá de una edición, más allá de los equipos, más allá de la producción, más allá de todo, este logro realmente se lo debo a ustedes, o a ti que estás ahí, a ti. Te debo a ti, de verdad, muchas gracias, porque nada de esto sería posible si no fuera por tu apoyo, por seguirme en mis redes sociales, por compartirlo, por verlo, por reproducirlo, por darle like, todo eso que uno dice como que, ay, qué bobada, pero sí, realmente, más que todo ayuda a que esto siga surgiendo, que más gente lo conozca, ayuda a que, bueno, yo me motive a seguirlo haciendo, básicamente. Y aunque parezca un logro realmente insignificante o algo muy tonto para mucha gente, para mí es muy importante, porque nunca pensé que por lo menos a 100 personas les gustase esta clase de contenido, o escucharme a mí narrando historias, o que le dieran like, o que lo reproducieran, o que lo compartieran. Para mí eso es algo increíble.
que 100 personas saquen 10 minutos de su tiempo para escucharme hablar babosadas y contando historias que no le importan a nadie. Wow, para mí es muy importante. De verdad, gracias, me motivan a seguir haciendo esta clase de contenido. Y bueno, este pequeño logro es realmente gracias a ustedes. A ti. Gracias, muchas gracias. Y realmente eso me motiva a hacer cosas para el agrado de ustedes, para compartir con ustedes, para que ustedes participen. Y bueno, próximamente lo verán, estamos en la producción de eso. Y eso ha sido todo, mi nombre es Joel J. Blanco y esto es Bishop 14, el podcast. Y si este video, este contenido te gusta tanto, más como a mí me gusta hacerlo para ti, te agradezco que te suscribas, le des like, lo compartas, se lo pases a tus amigos y en fin, hagas todo ese tipo de cosas que hacen girar el mundo. Y si eres nuevo viendo estos videos, hey, bienvenido a El Piso 14, espero que haya sido de tu agrado, espero que lo disfrutaras. Si no te gusta algo, pues coméntame y yo lo mejoro. Igual estamos para crecer. Y ahora sí, eso ha sido todo. Chao, chao. Se cuidan.